Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche, el mundo del entretenimiento turco se sacudió con una frase que encendió las redes: "Beni kaybedersen bir daha bulamazsın, Andersel". Estas palabras, dichas por Kerem Bürsin durante una entrevista televisiva, resonaron como un eco de una historia que, aunque muchos creían cerrada, parece seguir viva. Los fans no tardaron en reaccionar, y las especulaciones se multiplicaron en cuestión de minutos. ¿Fue una declaración de amor velada o un mensaje lleno de reproche? Según los medios turcos, Kerem hablaba sobre la importancia de las conexiones reales en la vida, pero cuando mencionó el nombre de Hande, su voz cambió. Una pausa, una sonrisa nostálgica y una mirada perdida bastaron para que los espectadores entendieran que no era una simple reflexión profesional. Hay personas que pasan por tu vida y la transforman por completo. Pero si las pierdes, quizás ya nunca vuelvan, agregó, mientras la audiencia en el estudio quedaba en silencio absoluto. La reacción de Hande no se hizo esperar. Horas después, la actriz compartió en sus redes una historia con una frase que muchos interpretaron como respuesta: "Algunos caminos no se cruzan dos veces". El mensaje, acompañado de una fotografía en blanco y negro, mostraba a Hande mirando al mar, con una expresión serena pero distante. Los comentarios se dispararon: "Le está respondiendo, todavía hay sentimientos entre ellos", escribían los fans en miles de publicaciones. Una fuente cercana a la actriz aseguró que Hande quedó impactada al escuchar las palabras de Kerem. No esperaba que él hablara así, menos en público. Pero creo que en el fondo ambos saben que su historia nunca se cerró del todo, dijo esta persona bajo anonimato. Mientras tanto, Kerem fue visto saliendo de un restaurante en Estambul, evitando a los periodistas, pero antes de entrar a su coche, pronunció una frase que aumentó la intriga: "A veces las palabras llegan cuando ya es demasiado tarde". La prensa turca comenzó a reconstruir los hechos. Ambos actores habían coincidido recientemente en un evento benéfico, y según testigos, se saludaron con frialdad, aunque sus miradas parecían decir lo contrario. "Fue un momento tenso pero lleno de nostalgia", comentó una periodista presente. Algunos incluso aseguran que, tras bastidores, Kerem se acercó a ella para hablar brevemente. Nadie sabe qué se dijeron, pero el gesto fue suficiente para alimentar las esperanzas de sus seguidores. Durante los últimos meses, tanto Kerem como Hande habían mantenido un perfil más reservado. Ella concentrada en nuevos proyectos, él enfocado en su carrera internacional. Sin embargo, los fans notaron ciertos detalles en sus publicaciones: canciones melancólicas, frases ambiguas y miradas perdidas en el horizonte. "Es como si se comunicaran a través de sus historias", escribió una fan en Twitter, recibiendo miles de likes. Y sin embargo, esta nueva interacción pública parece haber abierto nuevamente una puerta que muchos creían cerrada. Los medios comenzaron a hablar de una segunda oportunidad, mientras los fans recordaban los días en que Kerem y Hande se mostraban inseparables. Aquella química que los unió en pantalla parecía haberse trasladado a la vida real, y aunque el tiempo pasó, las huellas quedaron. En un programa de espectáculos transmitido al día siguiente, uno de los presentadores dijo con tono intrigante: "Lo que vimos anoche no fue casualidad. Kerem aún siente algo, y Hande lo sabe". Esa afirmación bastó para que el tema se convirtiera en tendencia nacional. Cadenas de televisión, portales y revistas comenzaron a repetir las imágenes del momento en que Kerem pronunció su frase. Los gestos, las pausas, el brillo en los ojos, todo fue analizado con detalle. Esa misma noche, la actriz fue captada por los paparazzi al salir de un restaurante con una amiga.
Cuando los periodistas le preguntaron si había visto la entrevista, Ande sonrió levemente y respondió con una frase que aumentó aún más el misterio. Algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo. Esa declaración, breve pero contundente, bastó para que los rumores de reconciliación se dispararan. Las redes se llenaron de videos comparando las frases de ambos. Algunos fans incluso hicieron montajes mostrando cómo cada palabra de Kerem encontraba respuesta en las publicaciones de Ande. Es como si aún hablaran el mismo idioma, aunque ya no estén juntos, escribió una seguidora en un comentario que se volvió viral. Días después, una nueva pista encendió aún más la conversación. Durante una sesión fotográfica, Kerem fue visto usando una pulsera idéntica a una que Ande había mostrado en una entrevista meses atrás. La coincidencia no pasó desapercibida. No hay casualidades cuando se trata de ellos, afirmaron los fans más atentos. Un conocido periodista de entretenimiento reveló además que ambos actores habrían coincidido nuevamente en un evento privado en Estambul. No hubo fotografías, pero varios invitados aseguran que se saludaron con una sonrisa que lo dijo todo, comentó en su programa. Según esa misma fuente, Kerem se acercó a Ande y le dijo en voz baja, a veces, lo que se rompe se puede arreglar, si aún se siente igual. Ella, visiblemente emocionada, solo respondió, depende de cuánto quieras repararlo. Desde entonces, las teorías no han parado. Algunos afirman que podrían estar retomando el contacto en secreto, mientras otros creen que se trata simplemente de nostalgia y respeto mutuo. Lo cierto es que cada gesto, cada publicación, cada palabra se analiza con lupa. En las últimas horas, una fotografía publicada por Kerem ha vuelto a desatar todo. En ella, aparece frente al mar, con la misma luz del atardecer que se veía en la historia de Ande días antes. El pie de foto decía, a veces el destino te lleva al mismo lugar, con otra mirada. En minutos, los comentarios se llenaron de mensajes de sus seguidores, es la misma playa, están en el mismo sitio, esto ya no es coincidencia. El misterio sigue, pero lo que queda claro es que la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel continúa despertando emociones intensas. Puede que ya no estén juntos oficialmente, pero su conexión sigue viva en los corazones de quienes los vieron enamorarse, separarse y, tal vez, reencontrarse bajo la mirada atenta de todo un país. Tal vez algunos amores no se apagan, dijo Kerem en otra entrevista reciente, solo aprenden a arder en silencio. Y con esa frase, volvió a encender la llama de una historia que parece no tener final. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Queremos saber qué piensas sobre esta historia entre Kerem y Ande. ¿Crees que todavía hay esperanza entre ellos? Escríbelo abajo, y nos vemos en el próximo video.